Nice. So, hi everyone. As presented, I'm Sergi. I'm going to be talking about Lightning Watchtowers and why you should use them, or why not, but we will see that. As they said, the talk is going to be in Spanish, so I will be switching to Spanish soon. But all the slides are in English, so you may be able to follow along if you want. I'll do my best. One sec. I'll do my best to try to add subtitles to the recording later on, in case you want to check it out. Otherwise, if you're interested in the topic, you can ping me later. There's more talks about it. We can chat, whatever, you name it. Doesn't matter, right? So, I'm switching to Spanish now. Hola a todos, soy Sergi. Hablaré de Lightning Watchtowers hoy y por qué deberíais usarlas o no en función de vuestras necesidades. Lo iremos viendo durante la charla. Voy a saltar directamente al tema porque la verdad es que va un poquito justo de tiempo y me gustaría poder responder a preguntas en el caso de que las tengáis. Empezaremos con un poquito de Lightning 1.0.1, qué tipo de transacciones hay en Lightning, cómo funcionan, cómo se relacionan entre ellas. De ahí saltaremos a hablar un poco de Watchtowers, cuál es la idea general y cómo funciona. Hablaremos de tipos de Watchtowers. Spoiler alert, voy a hablar de dos, aunque hay más, depende del tipo de diseño que quieras hacer. Y acabaremos con algunas tips generales y con Q&A. Bien, inicialmente hablaremos de lo que he llamado el ciclo de vida de un canal de Lightning, que empieza principalmente con la apertura de este canal. La idea principal es que dos usuarios quieren abrir un canal entre ellos y para hacerlo deberán hacer un lockup de Bitcoin en un contrato multisig 2.2, en este caso será un pay-to-win de script hash. Eso se traduce realmente en una transacción on-chain, que se conoce como funding transaction, y de forma normal, habitual, esto se hace de forma single-funded, o sea, un único nodo será quien acabará haciendo la transacción de funding y quien pondrá todo el capital inicial, aunque no tiene por qué ser así. Si Lightning, por ejemplo, ha propuesto formas de hacerlo con dual funded, pero lo más normal, lo más habitual es verlo single funded. Como podemos ver en la parte de abajo del slide, básicamente una funding transaction acabará siendo una transacción de una persona hacia un canal, o sea, hacia dos, básicamente, de tal forma que en el caso de que quieran gastar, los dos se tienen que poner de acuerdo y firmar la transacción. Bien. Una vez que la transacción está creada, tenemos la funding transaction, con lo cual el canal está abierto, podemos utilizar el canal de forma habitual. Para ello, simplemente podremos enviar fondos de un lado o hacia un lado o hacia el otro del canal. En este caso, cada vez que queramos enviar fondos, se generará una transacción y esta transacción acostumbra a llamarse commitment transaction y gasta directamente de la transacción de funding, que es la abertura del canal que hablábamos anteriormente. Con lo cual tendremos diversas commitment transactions por cada vez que queramos ir pagando de un lado hacia el otro. Hay que comentar que estas commitment transactions son no simétricas, o sea, cada parte del canal estará guardando una transacción con la misma información, pero que será simétrica una respecto a la otra, ¿no? Y estas transacciones están time locked, o sea, tienen un lock de tiempo, de tal forma que en el caso de que una persona quiera gastar su transacción de commitment, deberá esperar un cierto tiempo para poder reclamar sus fondos, mientras que la otra parte del canal podrá gastar estos fondos de forma directa. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funciona esta asimetría o esta simetría. La idea es que desde el punto de vista de Alice, a la izquierda, tendremos que se está gastando desde la funding transaction. Tendremos un output que será hacia nosotros, lo que se acostumbra a conocer como to local output. Y este output tiene un candado de tiempo con un CSV. Mientras que la otra parte, la parte to remote, que iría hacia Bob, se puede gastar de forma inmediata. ¿Sí? Podemos ver que el amount total del canal se está dividido entre Alice y Bob. Si vemos la parte derecha, sería la parte complementaria. En este caso es el punto de vista de Bob y tenemos que el to local output no va hacia Alice, sino que va hacia Bob, exactamente con lo que antes era el to remote, y el to remote es ahora lo que antes era el to local, ¿no? Lo que es importante tener en cuenta es que los dos to local o sea, tienen este lock de tiempo, no se van a poder gastar directamente. Bien. Otros temas que tenemos que tener en cuenta con el tema de commitment transactions es que cada vez que se hace un nuevo commitment, cada vez que se hace un nuevo pago, el commitment anterior se revoca, o sea, pasa a dejar de ser válido.
Pero todos estos commitments, todas las transacciones que se generan en Lightning, por más que estas transacciones únicamente se estén intercambiando entre las dos partes del canal, todas estas transacciones son válidas. Lo que implica que si cualquiera de estas se acaba enviando a la red y acaba entrando en un bloque, es indiferente si era el último estado del canal o no lo era. Aún así, las únicas personas, las únicas partes que son conscientes de cuál es el último estado del canal son los dueños del canal. O sea, para un explorador exterior, a priori no sabe si una commitment transaction que se ve en un bloque era la última commitment transaction que han tenido estos dos nodos o no. ¿Vale? Y esto será importante después. Con esto tenemos toda la parte de interacción. En el momento en el que el canal quiera ser cerrado, por el motivo que sea, lo que se acostumbra a hacer es coger la última commitment transaction y eliminar los log times y la información adicional que existe dentro de la commitment transaction para poder hacer un poquito de tracking. Y acabamos construyendo una transacción que se conoce como transacción de closing, que tanto una parte del canal como la otra pueden gastar de forma directa, ¿no? Y tanto esta transacción como la transacción de funding son en principio las únicas transacciones que tendrían que acabar entrando en la blockchain. Como vemos en el diagrama de abajo, en este caso sería, tenemos un input que viene de la funding transaction y se estarían repartiendo el valor entre Alice y Bob. Esto concluye lo que viene a ser la parte más de interacción normal del canal, pero también puede llegar a pasar que en algún momento algunas de las partes del canal intenten utilizar uno de los commitments que ya ha sido revocado para cerrar el canal. O sea, el canal se puede cerrar con un commitment cualquiera o con la transacción de closing, ¿no? En el caso de que alguien intente utilizar un commitment transaction antiguo para cerrar el canal, ya sea de forma maliciosa o ya sea por error, porque han restaurado un backup, por ejemplo, y ese backup no estaba actualizado, esto se conocería como un channel bridge. Básicamente, lo que el nodo estaría intentando hacer sería cerrar el canal con una cantidad de dinero superior a la que realmente le pertenecería, porque ha habido más interacción dentro de este canal. En el caso de que esto pase, únicamente las dos partes del canal pueden identificarlo y por eso ellos deben estar siempre conectados, ¿no? Esto es lo que se acostumbra a conocer como la asunción de estar siempre conectado o el requerimiento de estar siempre conectado, que es una de las grandes diferencias entre Bitcoin Lightning y Bitcoin On-Chain. En On-Chain tú no tienes por qué estar monitorizando constantemente, simplemente en el momento en que envías una transacción. Aquí deberías estar siempre conectado para que la otra parte no pueda hacer nada con tus fondos. En el caso de que eso pase, la otra parte, la parte que no ha enviado, no ha hecho el channel breaching, penalizará a la parte que sí lo ha hecho y lo hará gastando de la transacción de commitment anterior, creando una transacción que se conoce como penalty transaction y reclamando todos los fondos del canal indiferentemente de cómo estuviese balanceado el canal, ¿no? Como podemos ver abajo del todo, en este caso sería, vendríamos de la funding transaction y todo sería hacia Bob en el caso de que Alice hubiese sido la parte que hubiese intentado hacer el breaching. Y esto nos lleva a la pregunta, bien, aquí tenemos que los nodos deben estar siempre conectados, pero ¿qué pasaría si estos nodos no fueran los únicos que pudiesen reaccionar al channel breaching, ¿no? Y aquí es donde realmente entra el tema de Watchtowers, que hablaremos ahora. Bien, pasando a Watchtowers, el concepto general, la idea general de Watchtowers no son más que terceras partes, en principio de no confianza, que están monitorizando la blockchain por ti. Básicamente, lo que intentan quitar de dentro de la ecuación es el requerimiento de que siempre estés online. Y la idea detrás de esto es una idea muy sencilla. Simplemente tenemos un usuario que enviará una cierta cantidad de datos a un servidor, conjuntamente con unos triggers, unas condiciones que este servidor deberá estar comprobando constantemente. Y esas condiciones se comprueban en un canal. En este caso sería la blockchain o mempool. Y en el caso de que se viesen estas condiciones, el servidor debería realizar una cierta acción respecto a los datos que se le han enviado, ¿no? ¿Cómo funciona esto en The Lightning Network? ¿Cuál es el protocolo básico más sencillo de explicar para explicar Watchtowers? La idea es sencilla. Tenemos a un usuario y tenemos nuestra torre. En nuestro caso, los triggers serán derivados del Commitment Transaction ID, es decir, por cada vez que se hace un Commitment Transaction ID se enviará una cantidad de datos con cierta información derivada de ahí y información de la Penalty Transaction. No tiene por qué ser la Penalty Transaction entera, pueden ser formas de cómo construir esta transacción, pero como mínimo lo suficiente para que la torre pueda actuar. Toda esta transacción, o sea, toda esta información se
digamos, o sea, juntaremos toda esa información y se la enviaremos a la torre para que pueda empezar a monitorizar. Entonces la idea es que la torre empezará a mirar en los bloques subsiguientes que vayan apareciendo en busca del trigger, que en este caso es la Commitment Transaction ID. Y en este momento el usuario podría estar totalmente desconectado. Por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros viniendo desde Barcelona, tardamos alrededor de 18 a 20 horas en llegar aquí, no tuvimos conexión, ¿no? Si hubiésemos tenido un nodo con nosotros en ese momento y no tenía conexión, ese nodo, hubiese estado en este caso, ¿no? Si no hubiésemos tenido una torre, hubiésemos estado desprotegidos durante la ventana de tiempo en la que no teníamos conexión. Indiferentemente, la torre podría estar siguiendo monitorizando el canal, bueno, la blockchain, perdón, hasta el momento en el que encontrase la Commitment Transaction ID dentro de un bloque. Si eso pasara, tendría que reaccionar y agarrar la transacción de penalty y enviarla a la blockchain. En el caso de que esto pase, pues los fondos podrían ser devueltos al usuario y la torre podría quedarse con parte de ellos como rewarding o en función de cómo esté definido el protocolo. Bien, esto nos lleva a la gran pregunta de la charla, o sea, el motivo principal de la charla, que por cierto no lo he comentado, pero venía de un tuit que comentaba: ¿utilizáis watch hours? ¿No utilizáis watch hours? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el principal motivo para utilizar watch hours? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es una torre. Una torre es un mecanismo de fallo, o sea, de prevención de fallos. Digamos, en el caso de que tu nodo no pueda estar ahí para hacer algo, tener un mecanismo adicional que reaccione por ti. Y tiene básicamente dos propiedades principales. La primera es que tendría que tener alta disponibilidad, es decir, que siempre estuviese ahí por ti cuando tú no estás, e incluso cuando tú estás, y que pudiese hacerse servir como un mecanismo de redundancia de datos para la información que tu propio nodo está guardando. Entonces, incluso este tipo de diseño es útil para cualquier tipo de nodo, pero es especialmente útil para los nodos que no poseen alguna de estas propiedades, ¿no? Entonces, ¿en qué casos deberíamos y en qué casos no deberíamos usarla? ¿O en qué casos nos daría un poco más igual usarla? Empezamos por el caso negativo, el caso en el que tal vez no necesitemos una torre. Este sería el caso en el que nuestro nodo ya posee todas las propiedades que en principio la torre nos va a dar. Por ejemplo, tenemos un nodo con alta disponibilidad, lo que implica que este nodo tiene redundancia de power supply, de alimentación, ¿no? En el caso de que nuestra fuente de alimentación principal fallase por cualquier motivo, tenemos una fuente de alimentación secundaria que nos permitiría que nuestro nodo no cayese. Además de eso, tenemos una redundancia de ISP, de servicio de Internet, de proveedores de servicio de Internet. Perdón, hay veces que me vienen todas las palabras en inglés y no, pero perdón. Indiferentemente, además de eso, deberíamos tener de redundancia de datos, ¿sí? Principalmente porque si nuestro nodo llegase a un punto en el que tuviese una corrupción de datos, deberíamos poder restaurar ese nodo al último estado que hemos tenido para poder seguir con el funcionamiento normal del nodo, ¿no? ¿Cuál es el caso de estos nodos? Bueno, definitivamente no es el nodo average, digamos, el nodo medio que cualquier usuario va a tener. Si estás corriendo Lightning en un nodo, en una Raspberry en tu casa, la gran mayoría de estas cosas no las tienes. Podría ser el caso de un routing node, sobre todo si es uno de los grandes routing nodes que o lo tienen corriendo en un servidor con todo esto o simplemente se han montado un setup suficientemente bueno como para que si pasa cualquiera de estas cosas lo tengan cubierto. Incluso, o sea, como veremos en unos slides más adelante, incluso teniendo un nodo de este tipo, un par de ojos adicionales nunca están de más. Podrías decidir no tenerlo, pero nunca estaría de más. ¿Cuál es el caso en el que sí deberíamos estar utilizando una torre? En el caso de que nuestro nodo sea como el que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Podemos revisar la slide anterior para ello, o en el caso de que tengamos un nodo que por definición no siga estas propiedades, como podría ser el caso de un nodo móvil, ¿no? Las torres tienen máximo sentido para nodos móviles, pueden tener menos sentido para nodos que están corriendo en un servidor en casa. También es importante decir, vale la pena remarcar que actualmente la red está siendo operada principalmente por techies, por entusiastas, por developers, pero al menos yo no espero que esta sea el resultado final, o sea, cómo acabará siendo la red en el caso de que tengamos una adopción general
de Lightning Network. Porque principalmente yo no espero, por ejemplo, que mi madre tenga un nodo en casa con una Raspberry Pi, redundancia de datos, etcétera, etcétera. Yo lo que esperaría es que tuviese un nodo móvil, seguramente, en su teléfono, que abre de tanto en tanto, cuando tiene que pagar, si tiene que recibir, pero definitivamente no va a tener conocimiento como para poder montar muchos de los setups que estamos utilizando actualmente, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los nodos móviles, podemos hacer como una pequeña descripción de qué propiedades tienen, ya tanto sean positivas o negativas. Tenemos que, principalmente, nuestro acceso a Internet puede ser itinerante. No tenemos por qué... O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en el ejemplo que ponía viniendo aquí, obviamente ha sido itinerante, ¿no? Hemos tenido un gap muy bestia, pero podemos tener zonas que no tengan cobertura y que nuestro nodo deje de tener conexión en ese momento. Parte positiva en respecto a un routing node sería que este tipo de nodos acostumbran a ser nodos leaf, nodos hoja dentro del grafo, lo que implica que no están haciendo routing, no están en medio, no necesita que estén online en todo momento para hacer forwarding de HCLCs, lo que implica que el bandwidth que utilizan, la cantidad de datos que acaban enviando y recibiendo de la red es mucho menor, lo que implica que el uso de una watchtower acabará siendo mucho menor también, es más asequible utilizarlo, digamos. Por otro lado, desgraciadamente es mucho más fácil perder datos, con lo cual la redundancia tiene mucho más sentido, ya sea porque pierdes el móvil, te lo roban, se te rompe por cualquier razón. Y como decía, el uso de este tipo de nodos es mucho más esporádico. Como ejemplo, esto me pasó a mí curiosamente poco antes de venir hacia la conferencia. Esto es un mensaje de error que encontraríamos en Eclair en el caso de que no estemos corriendo el nodo de forma constante. O sea, si tenemos un sistema operativo que tiene una gestión de batería muy agresiva, digamos, nos podía pasar que el propio sistema operativo esté matando al nodo sin que nosotros seamos conscientes de que esto está pasando. Entonces, no quiero hacer ningún tipo de blaming a Eclair aquí, para nada, pero es una cuestión de que, aunque el developer sea muy consciente de lo que necesita el nodo y cuál debe ser el diseño y que este nodo debe estar corriendo siempre, el propio sistema operativo puede estar jugando en contra de esto. Entonces, si tú te encuentras este tipo de mensaje, lo primero que harías es en plan, ¿qué significa esto? ¿Puedo perder mis fondos? ¿No los puedo perder? ¿Debería cambiar de wallet? Y realmente están siendo como muy directos, muy sinceros con cómo son las cosas, pero este tipo de mensaje te puede tirar un poquito hacia atrás. Bien, dicho esto, podemos hablar de tipos de watchtowers. Voy a esmentar principalmente dos. El primero es el de propósito general, es el tipo de watchtower que conocemos todos, o la gran mayoría. Es el que se ha implementado en la gran mayoría de implementaciones que hay en el ecosistema siguen esta implementación. Básicamente, LND, Bitcoin Lightning Wallet, aunque ahora creo que es Simple Bitcoin Wallet y ya no utilizan watchtowers, pero que me corrija alguien si lo sabe mejor. Electrum utiliza lo mismo y DAO Satoshi, de la que me encargo yo, utiliza exactamente la misma. Esta idea viene de una propuesta de 2016 de Touch, en la que el principal objetivo es preservar la privacidad y dar un servicio de forma general a la red. ¿Cómo funciona esto? La idea es bastante sencilla, de nuevo. Si recordáis el diagrama que teníamos antes, el esquema con la torre y el usuario, en donde se enviaban datos con un commitment, derivados del commitment transaction ID y de la penalty transaction, la idea es que en vez de enviar todo esto en claro, de forma que la torre aprendería toda esta información de forma directa, lo que se hace es que se cifra la información, la penalty transaction en sí, o información relevante de la penalty transaction, utilizando el commitment transaction ID. Y lo que se da a la torre, en vez de que sea el commitment transaction ID directamente, es un localizador que se deriva también del commitment transaction, pero que no es toda la commitment transaction. De tal forma que, de buenas a primeras, la torre no aprende toda esta información. Lo tenemos aquí un poquito más diseccionado. El usuario lo que haría sería, agarraría la penalty transaction, haría lo mismo con el commitment transaction ID, de estos agarraría los 16 bytes más significativos, los utilizaría como localizador, y utilizando un cifrado simétrico, en este caso ChaCha20, y utilizando el commitment transaction ID como clave, cifraría la penalty transaction y crearía un blob de datos cifrados y el localizador. Y con esto lo enviaría a la torre para que pudiera hacer toda esta monitorización del canal. De forma agnóstica a la torre, por cierto, porque la torre en ningún momento es consciente de qué tipo de canal está monitorizando. Por la parte de la torre, lo que haría sería, por cada transacción en cada bloque,
intentaría calcular el localizador y compararía este localizador con los localizadores que tiene ella dentro de su base de datos. En el caso de que hubiese una colisión, de que uno de estos localizadores coincidiese con uno de los que está monitorizando, lo que haría sería el proceso contrario. Derivaría la clave secreta del Transaction ID, descifraría los datos, conseguiría la transacción de penalización y la enviaría a la red. Pros y contras de este tipo de approach. Bien, como decía antes, es un approach que es privacy preserving, porque la torre en principio no aprende información del usuario o no aprende mucha información del usuario. Puede utilizarse como servicio, o sea, se puede dar este tipo de servicio como servicio, nunca mejor dicho, ya sea con una torre o con múltiples torres. La idea es que el usuario no necesita infraestructura para tener este servicio, simplemente puede contratarlo o puede solicitarlo a alguien que ya lo esté dando, y esto es perfecto en el caso de los nodos móviles. Contras de este tipo de approach. Tenemos que el diseño es relativamente complejo, precisamente porque queremos preservar la privacidad del usuario. La torre no debería aprender absolutamente nada a no ser que haya un bridge en el canal. La cantidad de almacenamiento que se utiliza es relativamente alta. Bueno, relativamente no, es O(n), es lo peor que realmente podrías llegar a tener. O sea que, bueno, podría ser O(n square, pero no es el caso, indiferentemente. Y puede ser spameada de forma relativamente fácil. Aquí es donde entran en juego todo el tema de si la torre debería ser altruista, si no debería ser altruista, si se debería cobrar una fee por el servicio o no. Y esto podríamos hacer una presentación entera simplemente de esto. Solo tenerlo en cuenta. Por otro lado, tendríamos las torres de uso personal. Es decir, a ver, la torre de uso general la podemos utilizar para uso personal sin ningún tipo de problema. Pero las torres de uso general tienen un diseño mucho más complejo que el que realmente se necesita para una torre de uso personal. En el caso de una torre de uso personal no tenemos por qué ser tan cuidadosos con la privacidad en el caso de que nosotros estemos corriendo ambos servicios, por supuesto, no que sea de uso personal pero que el servicio nos lo dé otro. Los datos tampoco tienen por qué ir cifrados, precisamente porque son datos que nosotros ya conocemos y que estamos enviando a un punto que nosotros también controlamos. La gran mayoría de protecciones de spam que por diseño las torres tienen no tendrían por qué estar ahí, porque nosotros mismos no vamos a atacar a nuestra propia torre, no tendría sentido. Y el almacenamiento podría llegar a ser constante en función del diseño que utilizásemos, ¿no? He incluido un par de ejemplos generales de cómo se podría mejorar, aunque tengo que decir ya de buenas a primeras que nunca he visto una torre diseñada de esta forma, pero forma parte del design space, digamos, de las torres. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer, en el caso de que fuera para uso personal, sería compartir el channel ID con la torre, de tal forma de que toda la explicación de los locators que os estaba diciendo antes, de los localizadores, de tener que estar mirando cada transaction ID, no haría falta. Buscaríamos únicamente un spend del funding transaction. Si eso pasa, sabemos perfectamente que tenemos que reaccionar a eso. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, es compartir las revocation keys o partes de las claves que se utilizan en el canal con la torre. Esto es mucho más arriesgado a nivel de seguridad de lo que es tener una torre de propósito general, porque obviamente estamos haciendo una copia de las claves. En el caso de que la torre fuese comprometida, se podría llegar a... O sea, nuestros fondos podrían estar en riesgo, pero hace que la cantidad de almacenamiento que necesitamos sea mucho menor, porque la torre a partir de ese momento puede firmar transacciones. No tenemos que hacer nada, ninguna de las transacciones tiene que ser prefirmada, que es lo que acaba haciendo que todo acaba siendo mucho más grande. Como decía, no he visto ninguna de estas into the wild, por decirlo de alguna forma, aunque sí que tengo que agradecer a Antoine. He tenido conversaciones con él porque él piensa que es un approach que realmente tiene sentido en algunos escenarios, con lo cual un hat tip para él porque realmente es interesante. Y para concluir, querría decir algunos pers generales de utilizar watchtowers. Aquí tenemos, por ejemplo, el CSV que se utiliza en las implementaciones más conocidas de Lightning Network por defecto. O sea, básicamente el log de tiempo que tiene que esperar un nodo en el caso de que gaste una commitment transaction de forma unilateral. Podemos ver que el rango va desde un día hasta 2 semanas en función de la configuración que tengamos. Eso implica que si tenemos que cerrar un canal, nuestro opportunity cost de los fondos que están en ese canal va a estar bloqueado, digamos, como mínimo durante un día, pero hasta 2 semanas en función de cuál sea la configuración, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de bajar este CSV, de hacer que no tengamos tanta pérdida de opportunity cost? Como comentaba antes Bob, sería precisamente el tema de los zombie channels o los channels que no se están utilizando, que tienes unresponsive peers en este caso, que podrían hacer que te forzasen a cerrar el canal, ¿no? Por otro lado, tenemos que si el CSV es demasiado bajo,
tendríamos que ir con mucho más cuidado si la otra parte cierra el canal, porque tendríamos una cantidad de tiempo mucho menor para reaccionar en caso de que tuviésemos que reaccionar, ¿no? También hay que decir que un CSV demasiado alto es malo para el user experience, especialmente por lo que comentábamos antes. Tenemos que esperar muchísimo más, lo que haría que seguramente no quisieran utilizar este tipo de implementación. Y para concluir, simplemente decir que obviamente esto no es trade-off free. En función del tipo de torre que estemos utilizando, si tenemos un CSV demasiado bajo, estaríamos confiando en nuestra torre, cosa que no deberíamos querer, precisamente si no la estamos corriendo nosotros. Si es una torre que controlamos nosotros, no habría mucho problema. Si nos da un servicio, estaríamos pasando en no confiar a un nodo a no confiar en de confiar en un nodo a confiar en la torre, cosa que tampoco deberíamos hacer. Se podría solucionar teniendo más de una torre protegiéndonos, teniendo una propia, depende. Lo dejo un poco encima de la mesa como tema a debatir así en general. Y con eso me gustaría acabar. Quiero agradecer especialmente a los sponsors, principalmente a Square, por la beca de desarrollo con la que estoy trabajando. Si no fuera por ellos, no podía hacer nada de este trabajo. Y también a los pocos sponsors que tengo en GitHub, pero que de verdad me dan la vida. O sea, gracias. Estoy realmente agradecido a ellos. Y eso es todo. Creo que tenemos menos 30 segundos de Q&A, así que perdón. Bueno, muy buena presentación, Sergi. Una pregunta, si por ejemplo, si yo como usuario utilizo una Watchtower y me voy de vacaciones y el otro cierra el canal, me quiere estafar. ¿Qué pasa si yo, no sé, tardo un mes en regresar? O sea, ¿la Watchtower se puede quedar con el dinero o se pierde? ¿Queda bloqueado o me lo puede la Watchtower enviar a una dirección generada por mí? O sea, la cuestión es que la transacción que la Watchtower acaba enviando a la red es una transacción que está prefirmada por ti. ¿Sí? O eso, o es o sea, tú le has dado como mínimo la firma. Ya puede ser la transacción completa o pueden ser todos los bits and bolts de la transacción para que la pueda realmente armar y enviarla, ¿no? Entonces la torre no puede gastar el bridge a nada que no sea lo que le hayas dado tú, porque de por sí no tiene privilegios para firmar, ¿no? Con lo cual, la información que tú le hayas dado a la torre en el momento en el que le enviaste esos datos será la que utilizará para cerrar el canal. Y esa información incluirá una dirección tuya, que será tu dirección de refund o la que cabes. Entonces, hablando del incentivo, si yo, por ejemplo, elijo tal Watchtower y la tal Watchtower me dice, yo te cobro 10%, yo tengo que firmar esa transacción del 10% para ellos, para la Watchtower. Efectivamente. Depende, todo el tema este es lo que decía, ¿no? La parte de altruismo y no altruismo es una parte que podríamos tener una charla entera al respecto. Yo definiría las formas de hacerlo de tres, ¿no? Podrías tener al altruista, o sea, no está cobrando absolutamente nada, o está cobrando un tanto por ciento en el que tú ya le has dado una dirección al usuario y el usuario ya ha incluido eso en la penalty transaction. Podrías tener un pago, perdón, altruista, esa sería otra en el que tú lo has incluido, o podrías tener un sistema por suscripción. Básicamente tú pagas a la torre por avanzado para que haga su trabajo, ¿no? Yo no confío que ninguna de estas tres sea buena. Para mí la única que tendría sentido, bueno, la altruista tiene sentido si la persona que da el servicio puede dar el servicio de forma altruista sin que toda la superficie de DOS que se abre por hacerlo sea demasiado. Si eso es algo que con lo que puedes convivir, o sea, no tienes un problema de DOS, lo puedes soportar, no habría mucho problema. Si no, para mí lo que tiene más sentido es un approach, digamos, mixto entre suscripción y pagar por job, digamos, por conseguir responder al trabajo, ¿no? Porque en el caso de que, por ejemplo, supongamos que solamente pagas por suscripción. Si a mí me pagas por suscripción y yo soy la torre, yo no tengo ningún incentivo para responder, porque ya me estás pagando. Claro. Si me pagas por job, tú tienes todos los incentivos del mundo de contratar a todas las torres que hay en la red y todas tienen que trabajar para ti, pero solamente una va a cobrar. Me gusta. ¿Sí? Entonces, un approach mixto lo que te hace es que tú haces un commitment con la torre, tú le pagas una suscripción para que guarde tus datos y mire los canales y la torre está incentivada a responder porque si gana la carrera, digamos,
se lleva más parte de recompensa. ¿Sí? Entonces, para mí ese es el mejor approach, pero de verdad, podríamos tener un panel discutiéndolo. Sí, pero yo no le veo mucho sentido al altruista, porque ¿por qué yo voy a poner un servidor con redundancia de datos, internet y todo eso y sin cobrar nada? Yo creo que la respuesta es la misma a por qué voy a tener yo un nodo de Bitcoin aceptando conexiones entrantes en vez de tener un nodo de Bitcoin en mi casa que simplemente se conecta a los nodos que están aceptando conexiones entrantes, ¿no? El altruismo es algo que forma parte como de Bitcoin en sí. Sí que es cierto que en este caso estás almacenando mucha más información, pero curiosamente yo también pensaba que el altruista no podía funcionar hasta que alguna empresa me contactó diciendo yo correría un actor altruista en el caso de que hiciese falta. Entonces es como, si actores grandes en la red están dispuestos a hacerlo por la comunidad, allá. Entonces, IOT Satoshi va a tener o tiene las dos. Toda la parte de recompensa es configurable. O sea, inicialmente es altruista, pero tú puedes definirlo para que no lo sea. En todo el handshake inicial en el que, bueno, definías una suscripción y luego tendrías toda esta parte que te comentaba. Perfecto. En el caso de altruista, ¿verías incentivos para una empresa tipo Chainalysis de tener watchtowers altruistas? Interesante. Podría tenerlo porque principalmente estaría recopilando datos y en el caso de que es un bridge tendría información. Con lo cual, sí, podría ser una cosa. Mira, sinceramente no me lo había planteado nunca. Es como servidores Electrum, ¿no? Públicos. Efectivamente. Sí que es cierto que todo el diseño ya intenta ir un poquito en contra de que, indiferentemente de quién está almacenando los datos, pueda llegar a descubrir mucha información respecto a ti, ¿no? Y he tenido muchas conversaciones con ZM, sí, bien, respecto a esto, porque realmente tiene un punto de vista muy, muy crítico al respecto y es también una de las personas que se ha planteado hacer diseño de torres y estandarizar torres y cómo deberían ser. Y una de las cosas que a mí me marcó mucho y que he intentado que el diseño de IOT Satoshi sea así y con todo el tema de Vault 13 intenté que fuera un poquito igual, que se pudiese aprender lo mínimo posible, era que si no tienes información, no puedes hacer nada con esa información. Entonces, es como, todo debería estar cifrado de tal forma que tú no pudieses aprender absolutamente nada, ¿no? El hecho de que no tengas la oportunidad de hacer algo es el incentivo más grande para que no lo hagas. Por más que tú digas, no, yo soy bueno, ya, pero puedes hacerlo. Y para eso, el poder hacerlo ya es suficiente como para que no lo tengas, ¿no? Entonces, si el diseño es suficientemente robusto como para que no puedas tener ese tipo de información, para mí es un win. Hola, tengo entendido, bueno, has puesto una tabla ahí antes de los diferentes monederos y del tiempo que tiene cada uno, sí. Entonces, hay algunos que es un poco preocupante, ¿no? Porque si en un solo día no te has conectado y hay un fraude, entonces… Y además, a día de hoy, que yo sepa, la mayoría de los monederos no conectan by default, no conectan con ningún watchtower. Efectivamente. Entonces… Pues estos son valores por defecto, ¿sí? Entonces, los podrías modificar en caso de que te hicieran falta. Pero sí que es cierto que por defecto no se conecta con ningún watchtower, con lo cual si tu nodo está offline más de este tiempo y la otra parte se da cuenta y quiere timarte, podría. De nuevo, yo creo que pasa menos de lo que podría pasar. Primero porque tú no sabes si el nodo está cubierto por una torre o no. Tenemos todo otro tema de conversación que se puede discutir, que dice que con el hecho de que simplemente haya una watchtower en la red, ya desincentiviza a cualquier usuario a intentar timarte, porque no sabes si estás cubierto o no estás cubierto. Sí, pero entonces esa watchtower se está cubriendo todos los canales de todo el mundo. Es imposible. Es imposible. Yo soy muy crítico con esa tesis, pero bueno, existe. También tienes que decir que es eso, el otro nodo tiene que ver que tú no estás conectado durante todo ese tiempo. En el caso de que no utilice tu canal, no lo sabe. Pero si tú eres un nodo hoja, como comentaba antes, el hecho de que tú no estés enviando pagos no significa que estés offline. Entonces el otro nodo tendría que estar haciéndote probing relativamente constante para ver si estás, si no estás. Y como probing, enciendo un timer y miro a ver si estás o no estás y si te puedo timar, ¿no? Yeah. Y si no vas a volver, si te timo, es como, vale, perfecto, pero tienes todo ese tiempo y yo no sé si volverás dentro de la franja o no volverás. Al final, el gran problema está
en cuál es la penalización. La penalización son todos los fondos del canal. Yo creo que viene más por el miedo de ahí, ¿no? Pero sí, sí. Pero no sé, sigue siendo preocupante, ¿no? Al menos los monederos más usados no tienen ni siquiera una forma de configurar watchtowers a día de hoy. ¿O? Tenerla la tienen. Hay implementaciones que tienen torres propias. Curiosamente, ayer... Ya, pero me refiero third party. Third party. Sí. No, ese es el gran problema. Realmente no he hablado en esta charla sobre ello, pero una de las cosas que estábamos promoviendo era una propuesta de Bolt, precisamente para que pudiese haber interoperabilidad entre las diferentes torres. De tal forma de que tú puedas tener un open standard, tú puedes tener una torre que te ofrece el servicio y cualquier tipo de nodo se pudiese conectar a ella porque todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Parte del problema actual es que ahora cada implementación tiene su torre y si tú quieres utilizar una de LND, pues tienes que tener el LND. Si quieres utilizar Electrum, tú tienes una de Electrum. La puedes configurar y te puede proteger, no estamos diciendo que no, pero sí que es cierto que cada cual pues tiene su forma de hacerlo. Yo comparto contigo, es preocupante, de aquí la charla. Ya, y tengo otra pregunta. Creo que es un tipo de torre que no has hablado, pero que también se ha empezado a pensar en alguna lista de correo, creo, que es que para que no tengas que confiar y para no tener un servicio de suscripción, que la torre ponga un depósito y si no actúa cuando ocurre un fraude, que lo pierde o algo así. De ahí viene la propuesta de nuestro tipo de torre, viene de ahí. El problema de esto es que no puedes hacer un enforcement de eso en Bitcoin. Si estamos hablando de lo mismo, no hay una forma de hacer un burn. O sea, tú no puedes hacer un commitment on-chain y decir, y si esto pasa, quemo los Bitcoin o los pierdo o se los doy a quien sea o como sea. No tienes una forma de hacer el enforcement de esa condición. Pero si se pudiese sería lo mejor. Porque dirías, bueno, claro, yo tengo la skin in the game, digámoslo en este caso. No tengo que responder porque si no respondo voy a perder dinero. Más de lo que voy a ganar si lo hago, ¿no? Entonces sí, eso sería ideal. Para mí sería la mejor solución. Si en algún momento llegamos a poder hacerlo, sería perfecto. Okay. Gracias. ¿Y cómo podría encontrar estas Watchtower y cómo podría saber que son confiables? Porque, digamos, tú estás corriendo la Watchtower y abro un canal contigo, pero tú tienes malas intenciones y por X razón se me desconecta y resulta que como yo estoy confiado que tengo una Watchtower, pero en realidad no sé que es tuya, ¿verdad? ¿Cómo podría saber yo que son confiables? A ver, no hay ninguna forma de obligar a una Watchtower a responder. No es físicamente posible, ¿no? No puede, o sea, no puedes, es lo mismo que le comentaba él, no lo puedes hacer un enforcement on-chain porque no tenemos esa expresividad en el lenguaje de scripting, ¿no? Lo que habíamos propuesto como parte de Bolt 13 era el hecho de, sí que es cierto que no puedes hacer un enforcement on-chain, sí que es cierto que no puedes tener una penalización directa o ¿cómo decirlo? O sea, no puedes penalizar a la torre de forma monetaria porque no es posible, pero lo que sí que podrías llegar a tener es como un sistema de reputación montado por encima. Parte de lo que hacemos en Dia of Satoshi, por ejemplo, es que cada vez que nos envías información, nosotros firmamos con la clave de la torre que nos has enviado información y que aceptamos que tenemos que vigilar ese canal con esa información que nos has dado. Si en algún momento el canal se te cierra utilizando uno de los commitment transactions que tú nos has dado y nosotros no reaccionamos a eso, eso lo puedes ver completamente on-chain, tienes un recibo que dice, tú dijiste que ibas a reaccionar y puedes demostrar que no lo he hecho, ¿no? Entonces, si montas un sistema de reputación por encima de esto, tú puedes decir, hey, no confíes en esta torre porque puedo demostrar que no está haciendo su trabajo como corresponde, ¿no? Entonces, también vendría el hecho de decir, bueno, claro, yo puedo ir haciendo spin-ups de torres y cada vez que me interesa las dejo timo a la persona y desaparezco y me creo una identidad nueva y vuelvo, ¿no? Entonces, la idea sería tener una torre suficientemente longeva que pueda demostrar que ha estado dando servicio durante suficiente tiempo y que nadie pueda demostrar que no ha hecho el servicio como debería hacerlo, ¿no? Ya te digo, no es un sistema perfecto, por supuesto, no se puede demostrar. Lo ideal sería lo que decíamos, que hubiese una penalización económica, porque al final es la forma de alinear los incentivos, pero como mínimo puedes montar algo del estilo de lo mismo que se utiliza con routing nodes. ¿Por qué utilizo esta ruta y por qué no utilizo esta? Porque esta me falla y puedo demostrar que me falla, ¿no? Entonces, como que intento utilizar lo que más me interesa en función de los datos que voy recibiendo.
Con el tema de la penalización económica, habría que tener alguna forma, creo, de controlar que no haya varias torres monitoreando el mismo canal, porque si no se podría prestar una estafa. Bueno, la idea es que debería haber varias torres monitorizando el mismo canal. Lo que Claro. pasa es que ellas no saben que están monitorizando el mismo canal. Claro, pero siempre alguna va a ganar monitoreando el canal. Por supuesto. Entonces, entre los dueños del canal podrían estafar a la torre. Bueno, esa es la parte que estaba comentando antes con... ¿Quién me lo preguntaba? ¿Fuiste tú, Francis? Bueno, no recuerdo. Pero preguntaban el hecho este bueno, todo el tema del DOS que comentaba antes, ¿no? Al final, si tú solamente pagas por job completado, o sea, por trabajo completado, puedes hacer precisamente esto. Es como el DOS Attack Vector de la torre es tan grande simplemente porque te envío información que nunca vas a utilizar. Voy como llenando tu espacio del almacenamiento y nunca te voy a pagar, ¿no? De ahí la parte en el que es interesante que tengas que, como usuario, pagar por adelantado. No todo. Parte lo suficiente como para incentivar a la torre a hacer su trabajo. Sí, estaba pensando más que nada en el caso de dos usuarios maliciosos Ujú. contratando un montón de torres Ujú. para monitorear canales, Ajá. cuando la torre en realidad pone en juego que parte de su dinero validando que va a, Sí, por a supuesto. proteger el canal. Por supuesto. Solo el primero va a ganar y se recupera el dinero de todos los otros. Por supuesto. Sí. Es parte de los problemas de diseño que tiene todo esto. Es lo que comentaba antes, de que si la estás utilizando para uso personal, todo esto no tienes por qué tenerlo en cuenta, porque es como, sabes que es para ti, pero en el momento en que lo ofreces como servicio, con datos cifrados, sin saber qué canales estás monitorizando, no puedes comprobar absolutamente nada. Entonces es donde se hace relativamente complicado. Sí. Una pregunta rápida. Pero para mí tiene más sentido, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero tiene más sentido lo de que firmes la transacción con un porcentaje para que la Watchtower tenga un incentivo. Pero yo, como no confío en una Watchtower, preferiría enviárselo a 3. No estoy perdiendo nada y solo uno va a cobrar. Pero entonces va a ganar una y las otras dos, con lo que dijiste ahora que respondiste a él, vas a penalizar a las otras dos. No las penalizas realmente. La cuestión, no hace falta que las penalices. O sea, al final si tú puedes coger y decir, hay prueba de que alguien ha respondido a esto, es suficiente. La cuestión es que tú no puedes demostrar si las otras dos estaban monitorizando o no. No hay manera, ¿eh? O sea, si solamente hay una, puedes demostrar que nadie lo ha hecho. Si hay dos, no puedes demostrar si una de las dos estaba trabajando. Si las dos no responden, puedes demostrar que las dos no estaban trabajando. Pero si hay prueba on-chain de que eso se ha hecho, no tienes nada que... Al final a ti tampoco te tendría que importar. Claro, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente. No vas a poder contratar a todas las torres del mundo porque entonces perderías más dinero del que vas a recuperar. No, es un poco el balance de... Ya, tiene sentido. Gracias. Si no hay más preguntas, me parece que vamos bastante mal de tiempo, así que perdón.